Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. En la clase pasada estuvimos trabajando con lo que definimos como integrales de flujo, ¿sí? O integrales de superficie para campos vectoriales. Esto, de alguna forma, es el resultado que discutimos posteriormente sobre lo que son las integrales de flujo para funciones escalares. Y de ahí dedujimos lo que son estas integrales. Lógicamente su explicación estriba en un poco ir más allá, ¿no? De lo que es una integral de flujo para escalares, ¿sí? Y ya sobre los campos vectoriales se comportan de una forma muy particular. Vimos un ejemplo y el día de hoy vamos a trabajar con dos ejemplos más. Y vamos a definir también la idea de lo que es la independencia de las integrales sobre las parametrizaciones. En este hecho ya habíamos visto algo semejante con respecto a las integrales de línea y si recordamos un poco, hicimos un ejercicio en donde calculamos cuatro integrales de línea. Bueno, calculamos la misma integral de línea con cuatro parametrizaciones diferentes y nos daba el mismo valor. Y bueno, eso nos daba la idea de que la independencia del resultado, sí, variaba. Lógicamente tenemos que tener ciertas condiciones definidas para eso. Y bueno, en ese caso vamos a definir algo específico para esta ocasión en cuanto a la independencia, ¿sí? Y ya lo estaremos definiendo en su momento. Pues vamos a comenzar y vamos a compartir pantalla. El primer ejercicio que vamos a definir es calcular el flujo, ¿sí? De la función f de x, y, z. Y esto tiene que ser equivalente a 4, menos 3,5. Esta es la función, ¿sí? Y sobre la superficie S, que va a estar definida por las superficies o la intersección de las superficies dada por el paraboloide, que sería z de x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Y x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 4. Estamos pensando en un cilindro. Entonces, esto ya lo habíamos hecho. A ver, espérenme. No, me confundí, perdón. Sí, es que lo hice de forma semejante a otro ejercicio, pero sí, es este. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es especificar sobre cómo vamos a trabajar, ¿sí? Tenemos que dar cuenta de que vamos a trabajar ahora sobre la integral de superficie sobre la superficie S, dado el campo vectorial F multiplicado interiormente por el diferencial de S. ¿Sí? Y esto va a ser equivalente a la integral doble, ¿sí? Sobre el conjunto de F de X, Y, F de X,
Yes. Sí, o sea, lo que tenemos que hacer es proponer una parametrización que nos reduzca esto a dos variables. Entonces, se toma a z igual a f de xy y pues ya tenemos aquí nuestra propuesta, ¿sí? Ahora, esto es por el producto interior de ¿quién? De menos la parcial de f con respecto de x, ¿sí? La parcial de f con respecto de menos la parcial de f con respecto de y, ¿sí? Y esto sería con el 1 por el diferencial de y, el diferencial de x. Esa es la propuesta, ¿no? Y pues bueno, no es gran cosa, ya hemos trabajado con estos detalles. Entonces, lo que vamos a tomar aquí es, primero hay que definir los límites de integración y darnos cuenta sobre qué vamos a trabajar. Para proponer a los límites de integración, ¿sí? Vamos a tomar esta función, nos vamos a tomar la libertad de definirla como y igual a más menos la raíz cuadrada de 4, ¿sí? Menos x cuadrada, lo que nos implica ¿qué cosa? Lo que va a implicar esto es lo siguiente, tener el plano sobre xy, ¿sí? Lógicamente estamos trabajando sobre dos superficies que están definidas en un plano, por supuesto. Esto va a una circunferencia de radio 2. Una circunferencia de radio 2. Más o menos así, ¿sí? Entonces este es menos 2 y 2. Entonces ya tenemos los valores para x. Los valores para y están definidos en los términos en los que está dado esto. Por lo tanto, ¿sí? Y va a estar entre menos la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, ¿sí? Y esto es menor o igual a x, perdón, a y. Y este va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Y x va a ser menor o igual que menos 2 y 2. Entonces ya tenemos nuestros límites de integración, ¿sí? ¿Qué nos falta por hacer? Bueno, pues tomar la función, ¿sí? Tomamos z, igual a f de x, y, ¿sí? Y f minúscula, por supuesto. ¿Y esto qué va a implicar? Esto va a implicar que cuando calculemos la parcial de f con respecto de x, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2x, ¿sí? Y la parcial de f con respecto de y, ¿sí? Va a ser igual a x cuadrada, perdón, va a ser igual a 2y, ¿sí? Entonces, no hay mucha ciencia en esto, simplemente es el resultado y lo que vamos a calcular ahora ya es la integral. Sí, vamos a subir esto un poco para hacer el cálculo. Entonces, la integral sobre la superficie, o sea, la integral doble sobre la superficie es definida por el producto interior de f con respecto al diferencial de superficie, ¿sí? Va a ser equivalente, ya sustituyendo valores, que va en el conjunto D, va a ser de 4, ¿sí? Este sería nuestro conjunto D, ¿sí? La circunferencia, o el disco
de radio 2 concéntrico, con centro en el origen. Entonces es 4, menos 3,5 producto interior de menos 2 x, menos 2y, 1 por el diferencial de x o diferencial de y, diferencial de x, y esto sería equivalente a quién. Ya completando términos, esto sería la integral que va de menos 2 a 2 de la integral de menos la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, ¿sí? La raíz de 4 menos x cuadrada. Y por otro lado tenemos menos 8x más 6 veces y, ¿sí? Más 5. Y todo esto por el diferencial de y, el diferencial de x. Podemos resolver esto de forma directa, ¿sí? Pero podemos observar que se nos puede complicar un poquito la integral. En la primera integral no hay tanto problema, la dificultad respondería en la segunda integral, ¿sí? Usando esto podemos usar un cambio de variable, ¿sí? Usando el teorema de cambio de variable para integrales dobles, podemos tomar y sugerir ¿sí? Que x sea equivalente a r coseno de teta, o sea, vamos a usar coordenadas polares, y y sea equivalente a r seno de teta, ¿sí? Donde r es un término que está entre 0 y 2, y teta es un término que está entre 0 y 2pi. Y sustituyendo los valores, ¿sí? Vamos a subir esto. Sustituyendo estos valores sobre la integral, ¿qué nos da? Pues nos va a dar la integral doble de 0 a 2, de 0 a 2pi, ¿sí? De menos 8 veces r coseno de alfa, borrar esto rápidamente, ya borré aquí, sería la integral de 0 a 2pi menos 8 veces el r coseno de alfa más 6 veces r por el coseno de alfa, perdón, por el seno de alfa, ¿sí? Y más 5. Más 5 por el diferencial de alfa. Bueno, aquí puse alfa. Acá sería teta, en todo caso. Pues aquí estoy sustituyendo esto. Entonces aquí sería, siendo congruentes con la notación, sería teta. Y aquí también. Y esto es con respecto al diferencial de R, el diferencial de teta por el diferencial de R.
¿Y esto qué nos da? Bueno, si observamos, en las dos primeras, en los dos primeros cálculos, ¿sí? Nos va a dar 0 y 0, ¿sí? Porque la primera integral que nos define. La primera integral lo que nos define es que podría ser una integral por sumas, o sumada, que nos daría lo siguiente, la integral que va de 0 a 2, ¿sí? De menos 8 veces r del seno de a teta, ¿sí? Menos 6 veces r coseno de teta, ¿sí? Más 5 veces alfa, teta. ¿Sí? Aquí ya es por el diferencial de teta, ya está dado, va de 0 a 2pi, por el diferencial de r. Entonces, si vamos de 0 a 2pi, este se hace 0, este se hace 0 también, ¿sí? Sustituyendo los valores, claro, por supuesto, y se anulan mutuamente, y nos queda solo 5 veces teta. Aquí no hacemos lo de la simetría porque no se anula la integral completa, ¿sí? Solo se anulan estos dos valores, entonces no, lo que nos queda es la integral de 0 a 2 de 5 veces teta, ¿sí? Por el diferencial de r. Entonces, calculando esto, pues es simplemente tener 10 veces ya sustituyendo, aquí me faltó sustituir algo. ¿Qué sería? ¿Sí? ¿Qué sería? Porque si nos queda 5 veces teta, pero 5 veces teta no lo he sustituido por esto, que sería de 0 a 2pi, entonces me da 5, 0, o 5 por 2pi, y 0 por 5, que sería lo mismo que tener 10 veces pi por la integral, ¿sí? De 0 a 2 por el diferencial de r, que es equivalente a 10 veces r, el pi, por r, ¿sí? Que va de 0 a 2 y es lo mismo que 20 veces pi. ¿Sí? Ese sería el resultado de este ejercicio. Tenemos otro. Esto ya es usando superficies y sustituyendo valores. Lógicamente lo que me interesa ver es el planteamiento. Aquí lo importante es pues observar que podemos hacer la integral tal cual está presentada, ¿sí? En una primera etapa se puede calcular de esta forma. No es tan complicado como otras integrales que hemos hecho, en donde aparece de primera mano raíces cuadradas o cocientes, ¿no? Que lo que hace es dificultar el cálculo. Y por otro lado, también podemos darnos cuenta que si nosotros hacemos un cambio de variable, aquí usando el teorema de cambio de variable para integrales dobles, pues podemos proponer esto. Entonces estamos usando ya varias cosas aquí. Esa era la parte importante del ejercicio. No nada más presentarles el ejemplo, ¿no? Sino darles otra opción donde ustedes puedan usar sus herramientas que ya tienen, claro está. Ese es el propósito de este ejercicio. Y vamos a usar vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Donde no se complica tanto el asunto,
Estoy dejando ver la hora. Sí, porque, bueno, aquí sí lo voy a hacer porque estaba pensando en suprimirlo, pero sí creo que es importante por el enfoque que tiene. Este es otro enfoque. Entonces vamos a subir un poco más. Vamos a trabajar el ejercicio. Sí, calcular también la integral de flujo, ¿sí? Donde f, vamos a definir f de x, y, z, equivalente a z cuadrada, equivalente a z cuadrada, coma, x, coma, menos 3z. ¿Sí? Y lo que nos dice aquí es calcular el flujo sobre la superficie sobre S definida por y igual a x cuadrada, que va con x, que va de menos 1 a 1, y z, que va de 0 a 2. Lo primero que tenemos que ver aquí es cómo se da la superficie. La superficie anterior no la puse porque de alguna manera era una especie como de rutina, ¿no? Ya hemos hecho otros análisis como el ejemplo anterior. Nos podemos remitir a los videos anteriores en donde hacemos un análisis más a detalle de las superficies, ¿no? Había preparado un ejemplo en GeoGebra, pero bueno, por las apuraciones dejé el ejemplo. Fue mi error. El ejemplo en Linux. Ahorita estoy trabajando en Windows para hacer la transmisión, ¿sí? Y por ciertos detalles técnicos. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo es esto? Porque de alguna manera, ¿cómo se mueve la superficie aquí? Sobre la cual estamos definiendo esta función f. Vamos a ponerlo. Vamos a trabajar con nuestra... Vamos a ponerlo así. Y así. Creo que da una mejor perspectiva desde esta. Y si observamos, ¿sí? Al ver esta ecuación, ¿sí? De aquí, y igual a x cuadrada, ¿qué es lo que nos arroja? Lo que nos va a arrojar es una parábola. Tenemos xy, ¿sí? Es una parábola de este estilo. ¿Esto qué va a implicar? Dependiendo de la perspectiva que demos, ¿sí? Lo que va a implicar es que, bueno, aquí tenemos x, aquí tenemos y, y aquí tenemos z, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es lo siguiente. Estamos viendo una parábola que hace algo así. Aquí me salió algo así. Es sobre el plano XY. Pero si observamos, esto lo podemos extender. Así de forma vertical. Entonces, ¿qué nos daría? Nos daría, reduciendo esto un poco,
Nos daría algo así. Algo semejante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso? Pues estamos viendo un paraboloide cilíndrico, ¿sí? Que va de menos infinito a infinito, o sea, esto se extiende hacia abajo infinitamente y se extiende hacia arriba infinitamente. Sí, aquí lo estoy poniendo de alguna manera cortado, ¿sí? Porque es la figura que voy a manejar. Entonces, si yo roto esto, pues lógicamente lo que voy a ver es algo de este estilo. Voy a ver algo así. Entonces, si yo corto en el 0,2 sobre z, tengo planos, ¿sí? Suponiendo que un plano corta aquí en 2, ¿sí? Corta de esta manera en la que estamos viendo a la parábola, ¿sí? Aquí, que es cortada, o al paraboloide, que es cortado de esta forma. Y en 0, pues también lo corta de esta forma, ¿sí? Observando que x, ¿sí? Vamos de 0 a z, vamos de 0 a 2. Déjenme corregir esto rápido. Vamos de 0 a 2. Y en x vamos de 1 a menos 1. ¿Sí? De 1 a menos 1. Y de esta forma quedaría nuestra superficie, ¿sí? Y lo que queremos calcular es el flujo que pasa a través de la superficie en donde los vectores son normales a la superficie, ¿sí? ¿Eso qué implica? Bueno, lo que implica es lo siguiente. Ahorita ya eso es para estudiar la posición. Y lo que estamos viendo aquí es qué cosa, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es que todo esto se va a proyectar en el plano XZ, ¿sí? Si lo vemos sobre el plano XZ, ¿qué vamos a tener? Déjenme subir esto un poco más. Sobre el plano XZ, lo que tendríamos sería lo siguiente. Sobre el plano XZ lo que vamos a tener es un rectángulo, ¿sí? Que va de menos 1 a 1, ¿sí? De menos 1 a 1 y de 0 a 2. Entonces lo que tendríamos sería algo parecido a esto. Sería algo parecido a esto. Eso es viéndolo de frente en el plano XZ. ¿Sí? Que este sería X y este sería Z. Entonces lo que estamos viendo aquí son los límites de integración, ¿sí? De nuestra integral. Entonces, ¿qué vamos a proponer? Vamos a proponer lo siguiente. Déjenme regresar al término aquí. Y lo importante aquí es proponer a f, ¿sí? Pero regularmente lo que hacemos es tomar a z igual a f de xy. ¿Sí? Aquí el enfoque nos están forzando a usar una integral de la forma, o bueno, más bien una función de la forma y igual a f, voy a poner f, ¿sí? De xz, ¿sí? Porque es el plano que estamos manejando, o el plano que vamos a manejar. Entonces aquí vamos a proponer esta función, ¿sí? La función que vamos a tomar sería en todo caso que está aquí. Esa función me va a permitir entonces que esta función f de xz sea equivalente a x cuadrada, ¿sí? Donde voy a tomar a x igual a, vamos a plantearlo de la siguiente forma. A ver, déjenme nada más borrar esto tantito. Entonces tomamos a y igual a esto. Ahora sí, déjenme subir un poco. Y
Ahora vamos a proponer a X igual a U, Y igual, no, Z, Z, porque estamos sobre el plano F, sobre el plano XZ, Z sería equivalente a B, ¿sí? Y Y sería equivalente a F de U, B, que sería equivalente a U cuadrada. Sí, ya con estos términos yo podemos ya definir que si X está entre 0 y está entre menos 1 y 1, ¿sí? Entonces U va a estar en el intervalo también que va de menos 1 a 1. Y Z, Z que va de 0 a 2, pues va a mover a B, ¿no? Que sería B, sería equivalente a, o más bien no equivalente, sino estaría dentro del intervalo que va de 0 a 2. Entonces D es nuestro rectángulo, ¿sí? Este sería nuestro conjunto D. Así de fácil. Entonces aquí el punto fino es la perspectiva que vamos a dar con respecto a la superficie que estamos definiendo. Entonces aquí se sale de curso el uso canónico, por llamarlo de alguna forma, que hacemos regularmente con respecto a la función, ¿sí? Porque, como había dicho, por lo regular tomamos z igual a esto, ¿sí? Pero aquí tenemos que proponer algo distinto. Y ese algo distinto es este uso de la función sobre sobre el plano XZ. Si fuera el caso, si por ejemplo en todo caso estuviera moviéndose X igual a Y cuadrada, el enfoque sería entonces sobre el plano YZ, ¿sí? Entonces sería X igual a F de YZ. Entonces es importantísimo tener en cuenta este tipo de factores y eso puede evitarnos muchos dolores de cabeza. Entonces, en este contexto, ¿quién sería mi parametrización sobre la superficie phi o sobre la superficie S, que sería esta que está aquí? Ese sería S, o esta que estaba acá, ¿sí? Esta parametrización sería phi de U, B, ¿sí? Y esto es importante también que lo tengamos en mente, cómo va a quedar nuestro vector, nuestra parametrización, que sería X igual a U, Y igual a esto de aquí, ¿sí? Que sería U cuadrada y Z, que es B, ¿sí? Entonces, esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia para calcular correctamente los parámetros. Y vamos a subir un poco. Y lo que resta ahora, pues, es calcular las parciales, ¿no? La parcial de X con respecto de U. Es equivalente a 1. La parcial de Y respecto de U, ¿a quién es equivalente? Pues a 2U. Y la parcial de Z con respecto de U es igual a 0. Por otro lado, la parcial de X con respecto de B, la parcial de X con respecto de B sería igual a 0, ¿sí? La parcial de Y respecto de B sería igual a 0, ¿sí? Y la parcial de Z respecto de B sería igual a 1. Entonces, nuestro producto vectorial T de U cruz T de B, ¿cómo queda? ¿Sí?
queda como I por 2 veces U, ¿sí? J más J, ¿sí? Más 0 por K. Ese sería el resultado. Entonces esto es equivalente a 2U, 1 menos 1, ¿sí? 0. Y entonces ya tenemos todo para calcular la integral, ¿sí? ¿Esto qué implicaría? Que la integral doble sobre la superficie S de F, producto interior por el diferencial de superficie vectorial, esto sería equivalente a la integral que va de 0 a 1, perdón, de menos 1 a 1 por la integral de 0 a 2, ¿sí? Multiplicado por 0, U cuadrada, menos 4 veces B. Estoy sustituyendo los valores que nos dieron al principio. Estoy retomando, déjenme. No, está mal, perdón. Es que les puse 4. Este es menos Z cuadrada. Es B. Entonces aquí también está mal. Este es B. ¿Sí? Menos B cuadrada. Perdón, es que hice todo. Aquí cometí algunos errores. Sí, vamos a corregirlos. Sí, los límites de integración están bien. Sí, el cálculo de esto está correcto. Aquí lo único que hice fue sustituir esto. En este caso sería el valor de z, que sería u cuadrada. Sería b cuadrada, perdón. Es b cuadrada. Coma, que está con respecto a x, que sería u nada más. ¿Sí? Y menos 3z. ¿Sí? Que sería 3 veces b. 3 veces b. Y calcular esto con respecto al producto interior de 2 veces u, 1, 0. Por el diferencial de b, el diferencial de u. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de hacer el cálculo tal cual está aquí presente. Entonces sería de menos 1 a 1, ¿sí? De 2 veces u por b cuadrada, ¿sí? Más u. Y esto es, lógicamente, más 0, ¿no? Entonces me quedaría 3b por 0, pues me da 0. Entonces me queda esto. Por el diferencial de b, el diferencial de u. Aquí me faltó la otra integral doble. Déjenme ponerlo bien. Que sería la integral de menos 1 a 1 y la integral de 0 a 2. Con respecto a esto. Entonces aquí hay que hacer los cálculos, ¿sí? Ya la hechura de la integral va a dar un resultado que les vamos a dejar de tarea, ¿sí?
Entonces, aquí lo que me interesaba más que nada era el asunto de resolver el planteamiento, ¿sí? El planteamiento aquí era lo que a mí me interesaba que observaran, ¿sí? Porque estamos proponiendo calcular una integral con estos parámetros, ¿sí? O sea, f de xy igual a z cuadrada, coma x, menos 3z, sobre una superficie que está definida por y igual a x cuadrada. Entonces esto es un paraboloide cilíndrico, ¿sí? Que está tomando como vértice o partiendo como eje de los vértices sobre el plano o sobre el plano XZ, ¿sí? Abriendo hacia el lado positivo de Y, y bueno, a partir de ahí pues vamos a tener todo lo demás, ¿no? Donde tenemos también a X acotado por menos 1 y 1 y Z por 0 y 2. Ya viendo todo esto, pues el planteamiento es sobre el plano XZ, tomamos a Y de f de XZ y ya hacemos todo lo demás, ¿no? Ya lo demás es prácticamente mero trámite, pero lo importante es el planteamiento, ¿no? Sobre la superficie, hacer el análisis sobre la superficie y pues lógicamente yo había hecho un cálculo con respecto a la integral, pero me di cuenta o me estoy dando cuenta que cometí un error, ¿sí? Al hacer los cálculos y el resultado que yo obtuve fue de 10 tercios, que lógicamente observando esto pues no me va a dar eso, me va a dar otra cosa, ¿sí? Me va a dar otra cosa y bueno. Entonces, no me quiero entretener mucho con el cálculo de esta integral porque tenemos todavía un tema más que trabajar. Y este tema tiene que ver con lo que es la definición de independencia de una integral sobre cualquier parametrización. Entonces vamos a trabajar esta definición. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? Entonces vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos ya nuestra definición. Esta definición lo que nos implica, ¿sí? Es que estamos dando una función phi, ¿sí? Como siempre, que va de R2 a R con un conjunto D definido en R2, ¿sí? Entonces, phi de D es igual a la superficie, o sea, define la superficie S, donde, como hemos estado manejando, S es una superficie parametrizada y definimos una gama, ¿sí? Esta función gamma va a estar contenida en R2 y va a llevarnos al conjunto D en R2, o sea, vamos a dar una función o una aplicación, ¿sí? Que va a ser las veces de una reparametrización. O sea, estamos pidiendo también que la función sea biyectiva de clase C1 para que coincida exactamente con los términos de la función phi. Entonces, afirmamos que la función phi compuesta con gamma, que va de A a R2, es una reparametrización del conjunto S. Si recordamos la independencia en cuanto al esquema de lo que habíamos hablado con respecto a las curvas, ¿sí? Nosotros nos parábamos en un punto y definíamos a este punto como, ¿sí? ¿Esto qué implicaba? Implicaba que, pues, teniendo una función, lógicamente, una función podría ser una función escalar o podría ser una función que fuera un campo vectorial. Si nos llevaba esta función, que en todo caso tendría que ser un campo conservativo, ¿sí?
un campo conservativo de tal forma que nosotros cuando calculásemos la integral de línea, ¿sí?, sobre el campo conservativo f con respecto al diferencial de área, que era lo que estábamos dando en su momento, ¿sí?, sobre la trayectoria, pues iba a dar lo mismo si yo tenía otra trayectoria, ¿sí?, donde f está definido como un campo conservativo. Eso es importante recordarlo. Si yo tengo otra trayectoria gamma, entonces f me tenía que dar exactamente lo mismo por el diferencial de área, ¿sí? Porque habíamos dicho que esta integral era equivalente a, si recuerdo bien, a f de c de a o de c de b menos f de c de a. Lo que de alguna manera garantizaba que solo bastaba con que supiéramos los dos términos b y a sobre los cuales se calcula o se evalúa la trayectoria, sin importar cuál fuera la trayectoria, teniendo estos dos valores, pues obteníamos el resultado, ¿sí? Lo único que teníamos que hacer era sustituirlos y hacer la operación. En ese contexto, estábamos hablando en aquel entonces de estas circunstancias. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí estamos hablando de una superficie nada más, ¿sí? Estamos hablando de una superficie y estamos hablando de una reparametrización, ¿sí? Una composición que de alguna manera lo que nos va, aquí no nos hablan estrictamente hablando sobre un campo conservativo o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, lo que podemos deducir de todo esto es que va a variar el asunto dependiendo de la orientación de la parametrización, ¿sí? Pero al final nos va a dar el mismo resultado, independientemente si estamos trabajando con un campo vectorial o si estamos trabajando con un campo escalar, ¿sí? En ese contexto nosotros podemos presentar el siguiente ejemplo. Vamos a dar el siguiente ejemplo para que quede en un mayor contexto esto que estamos dando y quede más claro. Sí, lo que les quiero decir es que en el caso de las trayectorias se daba algo específico como lo que es un campo conservativo, y aquí no se habla, ¿sí? O al menos de lo que tenemos en base, no se nos habla de que el campo, ya sea escalar o vectorial, tenga que ser conservativo o tenga que ser de alguna u otra manera específica para poder hablar de independencia, ¿no?, en cuanto a la superficie. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos a phi definida en el rectángulo que va de A, B, ¿sí? Producto C, D. Entonces es un rectángulo con estas características y esto me manda al conjunto a R3 o a S, ¿sí? Me manda
ese conjunto y vamos a definir a phi de u, b igual a u, b, ¿sí? Y vamos a tener al plano alfa, perdón, a más beta más beta u más gamma b. Entonces lo que estamos proponiendo es que vamos del rectángulo definido por v de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos al valor a, tenemos a b, tenemos a c y tenemos a d. ¿Sí? Y bajo la función phi tenemos un plano que puede guardar estas características, ¿sí? Hacia grandes rasgos. Bueno, eso parece más bien, déjenme ponerlo así en un contexto en el que se pueda observar el plano. Algo así, tendríamos nuestro plano por acá. Algo así. Entonces esta es nuestra superficie S. Este es nuestro conjunto D. ¿Sí? Este es X, Y, Z. ¿Y qué más vamos a dar? Bueno, nos falta dar otro término, gamma. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir a gamma? Gamma, o más bien vamos a proponer otra función porque aquí ya puse gamma aquí arriba, entonces vamos a poner G. Vamos a tomar la función G. Déjenme subir esto un poco más. Vamos a poner a la función G que va a estar definida en el rectángulo. Déjenme ponerlo un poco más abajo. La función G que va a estar definida por A', B' cruz C', D'. Sí. Con la gran diferencia de que esto va a R2 o al conjunto D. ¿Sí? Al conjunto D, que ya es el que definimos el rectángulo este de aquí. Entonces, donde G en este caso va a estar definido por G de ST. Esas son las nuevas variables, sí, porque ya tuvimos U y B. ST. Y esto va a ser equivalente a B menos A entre B' menos A', ¿sí? Por S menos A' más A. Y vamos a tener, esto es coma, porque estamos definiendo un vector, ¿sí? Es D menos C
entre D' menos C' multiplicado por D menos C' más C. Y esto lógicamente lo vamos a poner como un vector. Es un vector de dos términos. Esta reparametrización, o bueno, esta forma que toma la función g, ¿sí?, nos representa o nos manda de un rectángulo al otro, y es biyectiva y es de clase CA1. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Lo que va a implicar esto, ¿sí?, ya que nos manda del conjunto A al conjunto D, es que teniendo la composición, vamos a llamarla F, la composición F será equivalente a phi compuesta con G, ¿sí? Y esto me lo manda del conjunto A R3. Entonces, donde F de St, ¿sí?, es una función que va de R2 a R3, será equivalente a phi de G evaluado en S, T. Esta composición así como la estamos definiendo, entonces ¿esto a qué sería equivalente? Esto sería equivalente a phi de B menos A sobre B' menos A', ¿sí?, por S menos A' más A, ¿sí?, y sería D menos C entre D' menos C', es coma, ¿sí?, por D menos C' más C, y todo también tomando en cuenta el tercer término, ¿sí? El tercer término, déjenme recorrerlo para que lo veamos más claramente. No, serían los dos parámetros dados nada más, ¿sí?, que serían con respecto a S y a T, perdón. Déjenme recorrerlo. ¿Dónde estaba? Ahí. Entonces, esto es con respecto, así queda. Entonces, esto es con respecto a phi, ¿sí? Estamos sustituyendo G de S de G de ST, ¿sí? Entonces nos queda phi en estos términos. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Pues tenemos que hacer la sustitución, ¿sí?, donde U es equivalente a esto y B es equivalente a esto, ¿sí? Y lógicamente tenemos que sustituir en los valores de Z, ¿sí?, que recordemos que Z era igual a alfa más beta de U más gamma de B. Entonces, sustituyendo estos términos, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Entonces, nos va a quedar lo mismo, que será B menos A entre B' menos A' por S menos A', ¿sí?, más A, y D menos C entre D' menos C' por D menos C' más C, ¿sí?, por alfa más, recordando que este es un vector, más beta, ¿sí?, por B, que es A menos, perdón,
será B menos A entre B' menos A por S menos A' más A. Y esto más gamma de, esto es cerrando el paréntesis aquí, más gamma de D menos C entre D' menos C', ¿sí? Por T menos C' más C. Ese serían ya replanteado, o más bien ya replanteada la estructura de la superficie. Se hace aquí un poco engorroso porque de alguna manera estamos observando una reparametrización donde estamos replanteando prácticamente la estructura de nuestra función phi, que es como la habíamos dado acá arriba. ¿Sí? Esta es nuestra función phi. Aquí la estamos viendo. ¿Sí? Entonces phi es esto, pero al hacer la sustitución, ¿sí? Dándonos cuenta que, perdón, dándonos cuenta que sobre la superficie representado por esto nos daría un plano, algo así. Puede ser con otra inclinación, en fin, pero sería en esas circunstancias. Y subiendo un poco más. Entonces hacemos toda la sustitución del replanteamiento que hemos dado con respecto a la función g, ¿sí? Esta función que tenemos aquí, la función g, sustituimos, ¿sí? Según la definición que dimos y tenemos esto, ¿sí? Sustituyendo los valores que hemos dado para g, que son estos de aquí, y garantizan precisamente que vayamos de este conjunto a este otro, ¿sí? Y a este conjunto lo definimos como A. ¿Sí? Entonces, teniendo todo esto, tenemos esta reparametrización. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a darnos cuenta que con esto podemos garantizar que S sea equivalente a phi del conjunto D, ¿sí? Y que sea equivalente a F de A, ¿sí? O sea, esta función de aquí va a definir S, pero esta de acá va a redefinir a S, ¿sí? O sea, a la función o a la superficie no le pasa nada. Simplemente lo único que estamos viendo es que estamos cambiando los valores o los parámetros de la superficie. Ese es el principio fundamental. Aquí no estamos escogiendo otra trayectoria, no estamos escogiendo otro término en donde me vaya yo a mover, como la independencia de las trayectorias, ¿sí? Basta con 2 puntos sobre una recta, entonces tenemos a C de A y a C de B, y cualquier trayectoria que pase por ahí nos va a dar el mismo valor cuando calculemos la integral de línea, ¿no? Aquí tenemos una superficie, esa es la idea principal. Entonces tenemos la superficie y la superficie es a lo que vamos a reparametrizar, ¿sí? Es algo semejante a lo que hacemos con la reparametrización en trayectorias, ¿sí? Pero el hecho aquí es que aquí vamos a apostar por la independencia de las integrales, ¿sí? Las integrales van a ser independientes, o sea, las integrales de superficie van a ser independientes de la parametrización que demos sobre la superficie. O sea, la superficie no la tocamos, la superficie es siempre la misma, en esencia. Esa es la idea de esta definición. Entonces, a partir de ahí, lo que estamos calculando
o lo que vamos a calcular nos va a determinar pues simplemente que no importa qué parametrización yo use para la superficie, siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿Sí? En esencia, eso es lo que me quiere decir también la integral de línea cuando hacemos la reparametrización, ¿sí? Cuando calculamos una reparametrización para la integral de línea. Entonces, no depende de la parametrización de la curva. Ese es otro aspecto también, ¿sí? Pero la integral de línea va más allá, porque la integral de línea lo que nos dice es la independencia de la trayectoria, o sea, la independencia de la integral sobre la trayectoria. Y aquí es la independencia de la integral de superficie sobre la parametrización de la superficie. O sea, no es independiente o no estamos hablando de la independencia, que serían dos cosas distintas, ¿sí? No me daría lo mismo la integral, o bueno, la idea no es, hasta aquí, no es que la integral sea independiente de la superficie, ¿sí? Hasta ahorita. Entonces, y el, y el plan pues nada más lo maneja hasta aquí. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a continuar. Miguel Ángel, ¿tienes alguna duda? No, profesor, ahorita solo sigo viendo para agarrar la onda. Pero entiendo que solo queremos ver que la integral calculada es independiente de cualquier parametrización que tomemos, ¿no? Sí, De la superficie. sí. Sí, sí, lo que Gracias. les digo es la misma idea de la definición de las trayectorias. Cuando reparametrizamos, pues ahí también se puede apostar porque las trayectorias sean, o más bien las integrales sean independientes de la parametrización con respecto a la trayectoria dada. En ese sentido podemos reparametrizar la misma trayectoria, ahora sí que de diferentes formas, y nos tiene que arrojar el mismo valor, porque, por ejemplo, en las integrales de trayectoria, no las integrales de línea, ¿sí? Las integrales de trayectoria lo que calculamos es un área bajo la trayectoria. Entonces, eh, la integral ahí, si tenemos una trayectoria y tenemos un área, ¿sí? De una superficie que se da en función de la trayectoria con respecto a su proyección sobre un plano, entonces pues puedo yo reparametrizar la trayectoria, ¿sí? La que va acá, como sea, puedo darle en polares, puedo darle en de otras formas la reparametrización, y pues lógicamente no me va a afectar el resultado, ¿sí? Puedo cambiar la orientación, en fin, no me debe de alterar el resultado. La cuestión aquí y la diferencia con lo que estamos afirmando también es que, por otro lado, si tenemos un campo conservativo, ¿sí? Ahí se maneja ya la independencia de la integral sobre la trayectoria, ¿sí? Que ya puede ser cualquier trayectoria. Y ahí, lógicamente, pues es otra cosa distinta, por eso se le llaman campos conservativos, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí, pues en el programa no entramos más a detalle, no entramos más allá, yo supongo porque se complica muchísimo. O sea, ahorita vamos a ver por qué se complica esto, ¿no? Porque ya de entrada, ahorita lo que vamos a ver es una justificación
de esto que estamos afirmando precisamente, de la independencia de las integrales de superficie con respecto a la parametrización, porque tenemos la misma superficie, suponiendo esta misma, que sea generada por S, o por la función phi. De a partir de ahí, pues lógicamente, cualquier parametrización que demos a esa superficie, pues me tiene que arrojar el mismo resultado. Entonces, déjenme borrar esto. Vamos a subir un poco más. Entonces, nosotros podemos replantear las parametrizaciones, ¿sí? Y proponer otra parametrización, ¿sí? Que llamamos reparametrización, ¿sí? En este caso podemos definirlo como ya lo hemos dado, f de s, t igual a phi de g de s, t, ¿sí? Y si nosotros tomamos ahora, si tenemos a phi, pues estamos tomando a phi o más bien a g de st equivalente a g1 de st, donde g1 es una función escalar y g2 de st es otra función escalar, donde u es equivalente a g1 de sdt y b es equivalente a g2 de sdt, y donde esto va a implicar que si queremos calcular, en este caso, f' de st, esto va a ser equivalente a phi' de g de st, producto interior, g' de st. Ahora, ¿cómo vemos esto? Bueno, esto lo tenemos que traducir a través de las parciales con respecto de S y con respecto de T, de F. ¿Qué quiero decir? De aquí surge lo siguiente, surgen las parciales de F con respecto a S y T, ¿sí? Con respecto de S, la parcial de F evaluado en ST con respecto de T. ¿Esto a qué es igual? Bueno, en el primer caso tenemos la parcial de phi con respecto de U, ¿sí? Producto interior con la parcial de G1 con respecto de S más la parcial de phi con respecto de B por la parcial de G2 con respecto de B, con respecto de S, perdón. Eso es para S. Ahora, va a ser exactamente lo mismo, pero con respecto de T.
la parcial de phi respecto de u, producto la parcial de G1 con respecto de t, más la parcial de phi respecto de b por la parcial de G2 con respecto de t. Y ahora tenemos que combinar estas dos cosas de la siguiente forma, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Lo que va a implicar esto es que ahora tengo que calcular la parcial de f con respecto de s cruz la parcial de g de f, perdón, con respecto de t. Es decir, lo que estamos calculando aquí son los vectores t de s y t de t, valga la expresión. ¿Sí? No puse t de s y t de t porque, bueno, por el asunto de las t's. Por eso lo dejé así en los términos de las parciales. Ahora, ¿esto a qué es igual? Vamos a ver. Esta parcial de f con respecto de s cruz la parcial de f respecto de t, ya sabemos que es el producto vectorial de estos dos vectores. ¿Sí? ¿Cómo se van a reflejar? Pues hay que hacer los cálculos, ¿sí? Del producto vectorial. Entonces esto pues es un poco engorroso, hay que hacerlo. Si tienen curiosidad pueden hacerlo con toda confianza. Les tiene que arrojar el siguiente resultado. La parcial de G1, ¿sí? Respecto a S, producto interior con la parcial de G2 con respecto de T, ¿sí? Menos la parcial de G1 con respecto de T y la parcial de G2 con respecto de S. Todo por el producto interior de la parcial, que es la parcial de phi respecto de u, por la parcial de phi respecto de b. Este es un producto interior. ¿Esto de dónde sale? Tenemos una propiedad del producto cruz o del producto vectorial que afirma que tenemos alfa del vector A más beta, donde alfa y beta son escalares de B, del vector B, producto vectorial de gamma de A más delta de B. Y esto es equivalente a alfa gamma menos beta delta, ¿sí? Por el producto vectorial de A y B. Entonces, con esto nosotros estamos planteando estos valores de esta forma y lo que vamos a obtener desde este contexto es este resultado, ¿sí? Porque vamos a tener algo semejante a esto. En el momento en el que nosotros calculamos el producto interior, el producto vectorial, vamos a obtener algo semejante a esto, acomodando los términos, por supuesto. Entonces, a partir de
de este resultado, usando esta idea, vamos a obtener esto, que sería esto mismo de aquí. Y ya teniendo todo esto, lo que podemos afirmar enseguida es lo que apunta hacia en primer lugar, el producto vectorial de F con respecto de S y el producto, bueno, o sea, la parcial de F con respecto de S y la parcial de F con respecto de T, este producto vectorial, ¿quién es? Este es el vector normal, ¿sí? Con respecto a la función F. Y por otro lado, tenemos el producto vectorial de phi con respecto a U, ¿sí? Esto es en términos de la parametrización de la superficie, ¿sí? Entonces, este vector que vamos a tener, el vector normal con respecto a phi de B, que sería el otro, el vector normal T de U, T de B. Y por último, bueno, este sería el vector normal con respecto de phi. Y por último, ¿sí? Lo que sería la parcial de G1 con respecto de S por la parcial de G2 con respecto de T menos la parcial de G1 con respecto de T por la parcial de G2, la parcial de G2 con respecto de S. Esto va a ser equivalente al jacobiano, ¿sí? De F. Lo podemos calcular el vector jacobiano de F con las variantes S y T. Entonces, ¿qué estamos afirmando con todo esto? Estamos afirmando que el vector normal F, que es este de aquí, es equivalente a al vector normal o al jacobiano de G, ¿sí? Con respecto a S y T por el vector normal de phi de V. Entonces, con todo esto, lo que podemos dar ahora es que el área de S sabemos que lo podemos calcular como la integral doble del conjunto de la norma de n con respecto a phi. Bueno, así. ¿Sí? Por el diferencial de u, el diferencial de b, el diferencial de b, el diferencial de u. Ahora sí que no hay tanto problema ahí por el detalle este. Pero aquí vamos a tener que podemos sustituirlo por la integral doble del conjunto A, ¿sí? Por la norma de el vector normal, ¿sí? De phi compuesto con G de S, T. Y esto por el jacobiano, ¿sí? El jacobiano de G de ST, o sea, la norma. Entonces ya con esto
estamos definiendo o redefiniendo el cálculo de del área del conjunto D. ¿Esto con qué propósito? Porque de alguna manera la idea siempre de plantear una reparametrización, ¿sí? Me refiero a esto de aquí. La idea de replantear una integral tiene como propósito simplificarla. Aquí, bueno, pues el hecho de ver la simplificación, pues parece engorroso, parece, al ver tantas parciales y todo este asunto, pues parece muy talachudo. Pero en esencia, las circunstancias a lo que nos llevan es a optimizar el resultado. ¿Sí? Porque, pues, si bien se puede calcular la integral por acá, ¿sí? Se puede calcular por esta integral, pues la idea es que si proponemos una reparametrización del área, no del área, sino una reparametrización de la superficie, pues la idea principal es optimizar el resultado. Ese es el asunto, ¿sí? Que bueno, no necesariamente tiene que ocurrir así, porque pues a veces podemos plantear una reparametrización para la superficie y podemos complicar las cosas. También tenemos que tener en cuenta eso, qué parametrización vamos a usar que nos permita optimizar el resultado. Ante esto, pues tengo un ejemplo, pero ya no me va a dar tiempo de verlo porque sí está un poco largo el ejemplo, ¿sí? Esto lo vamos a ver mañana con más calma, ¿sí? Porque este ejemplo nos lleva entre 20 y 30 minutos, entonces ya no nos va a dar tiempo de hacerlo. Bueno, entonces, recapitulando en lo que vimos el día de hoy. La idea de la clase de hoy fue plantear, en primer lugar, dos ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo el primer ejemplo lo que nos quería mostrar es cómo resolver una integral de superficie en una intersección de superficies. El segundo caso replantea la situación sobre lo que regularmente tomamos, ¿sí? Como la función phi con los parámetros v, es decir, tomamos a x igual a u y b o y igual a b, a v, y z igual a f de xy, ¿sí? Entonces se replantea todo este asunto, ¿sí? Por la forma que toma la superficie. Entonces vemos la conveniencia de cambiar ese enfoque y en lugar de irnos sobre el plano XY, nos vamos sobre el plano YZ, XZ, que podemos hacer el mismo replanteamiento sobre el plano YZ. Y bueno, ya con esto pues nos damos una idea, ¿no? de cómo puede ser el asunto. Posteriormente, ya trabajando todo esto que acabamos de ver, pues la idea era plantear la independencia de la superficie, o más bien la idea era plantear la integral, la independencia de la integral sobre la parametrización para una superficie. Entonces yo puedo dar una parametrización y luego reparametrizar esa misma superficie y el resultado de la integral me va a tener que dar lo mismo. Y bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta con todo esto, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejo el ejemplo para mañana. Sí, la idea era hacerlo hoy, pero bueno, no nos va a dar, no nos alcanza
el tiempo. Ya nos quedan 10 minutos de clase, por lo tanto vamos a concluir aquí. Y bueno, si no es mucha molestia, jóvenes, pues nos vemos mañana. Ok. Solo hay que darle otra repasada. Si quieren que le dé un repaso, lo podemos hacer ahorita mismo, ya con lo que tenemos. Un repaso. Sí, a mí sí me gustaría hacer eso, por Ok, favor. perfecto. Entonces vamos a ver. Vamos a... En fin, ya tenemos aquí toda la anotación. Bueno, empezamos con esta proposición, ¿sí? Que es una definición, no es una proposición, un teorema o un lema, no es una definición. Esa definición lo que nos dice, tomamos a la función phi, ¿sí? Que va de R2 a R3, donde phi del conjunto D es equivalente a la superficie. O sea, estamos hablando de una parametrización para la superficie S. Una parametrización que es de clase C1, etcétera, 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 ¿no? Y a partir de ahí tomamos a gamma, ¿sí? La función gamma es una parametrización o es una función que va del conjunto A al conjunto D. ¿Cuál es la idea de esta función? La idea de esta función, bueno, en primer lugar tiene que ser biyectiva porque tiene que pasar todos los puntos del conjunto A al conjunto D, o sea, todo lo que haga en el conjunto A se tiene que replicar tal cual en el conjunto D, o sea, tiene que ser 1 a 1 y sobre, ¿sí? La superficie tiene que cumplir esas características y tiene que ser de clase C1, además. Entonces, la función, ya desde esta perspectiva, pues se va con esto, ¿sí? Que es la composición de phi con gamma. Entonces, hablamos de que es una parametrización o una reparametrización del conjunto S o de la superficie. Entonces, gamma phi compuesto con gamma es una reparametrización a lo que llamamos F más abajo, ¿sí? Entonces, aquí hablábamos de la independencia de las trayectorias sobre la independencia de las integrales sobre las trayectorias, ¿sí? Pero si nosotros, como hemos estado discutiendo aquí, el asunto equivalente es que tenemos una superficie, aquí podemos hacer el ejemplo con las trayectorias, ¿sí? Si recordamos las trayectorias y recordamos cómo teníamos una parametrización con una orientación aquí, ¿sí? Esta orientación, pues lógicamente podíamos cambiarla. La orientación podría partir de acá. O sea, podría partir de este punto a este. En vez de ir así, ahora iría así la parametrización. A eso lo redefinimos como reparametrización. Y lo que hicimos abajo fue lo siguiente. Dimos una función, esta función está definida de esta forma y lo que nos define pues es un plano, ¿sí? Una función S, un conjunto S que es un plano que vamos de D a S. Entonces aquí no había más que eso, ¿no? Y bueno, aquí en vez de gamma ya no puse gamma porque gamma lo usé aquí, esta parte. Entonces hubiera sido más fácil, yo creo, cambiarla ahí en vez de escribir todo. Bueno, pero no importa, salió bien el asunto. Bien, entonces G toma la función de gamma y G en este caso, pues es esto de aquí, donde G se define de esta forma. Y lo que garantiza esta definición de G es que es biyectiva, ¿sí? Me manda todos los puntos de 1 a 1 y de que no me sobre ni me falte nada del conjunto A al conjunto D.
¿sí? Y eso hace que podamos redefinir a esta composición phi compuesta con o g compuesta de phi como f. Entonces tenemos una función f de a R3, o sea, de R2 a R3. Entonces, esta función f la definimos de esta forma. Así queda, ¿sí? Todo ese, toda la extensión de esta función nos define eso. Entonces, con todo esto, ¿sí? Nosotros pasamos al siguiente nivel. Aquí lo único que estamos haciendo es definir o redefinir definir S y ver que es equivalente a phi de D y que esto sería equivalente a phi de A. ¿Sí? Aquí ya no me alcanzó el tiempo para, de alguna manera, hacer un comparativo en GeoGebra, que hubiera estado interesante hacerlo. No creo que me dé tiempo de aquí a mañana porque tengo algunas cosas que hacer. Sería interesante, podrían hacerlo ustedes, ¿sí? Y bueno, si me da tiempo lo preparo y lo presento. Pero la idea aquí es que ustedes observen que esto, así como lo planteamos, es exactamente igual a esto, ¿sí? Pero bueno, eso nada más es una sugerencia. Y ya lo que sigue es, bueno, tenemos f, ¿sí? A partir de ahí tenemos f de st es igual a phi de a la composición de g con phi. Y tomamos a g de s de t equivalente a g1 y g2, donde u es equivalente a g1 de st y b es equivalente, o v es equivalente a g2 de st. Entonces, la derivada de f es equivalente al producto interior de las derivadas de phi de la derivada de phi, compuesta con g de st, producto interior, la derivada de g de s de t. Bien. Y bueno, hay que hacer los cálculos, por supuesto. Al hacer los cálculos, pues tenemos que, perdón, al hacer los cálculos tenemos que ver esto y desarrollarlo, que sería esto, ¿sí? Por la regla de la cadena para funciones vectoriales. Entonces, esto es con respecto a la variable S y esto es con respecto a la variable T. Entonces, lo que estamos calculando es el producto interior, el producto vectorial, perdón, ¿sí? Que es el vector normal. Ese resultado nos arroja todo esto. O sea, lógicamente tenemos que poner en el contexto del producto vectorial esto de aquí y hacer los cálculos, poner el determinante y sacar toda la talacha. ¿Sí? No lo pongo aquí para no distraernos tanto. ¿Sí? Y bueno, nos tiene que arrojar esto, ¿sí? Usando esto de aquí. Esto se los pongo por si lo quieren replicar. ¿Sí? Si lo quieren replicar y darse cuenta que es exactamente esto mismo. ¿Sí? Y observar también que ya dado el resultado tal cual lo hemos planteado, tenemos pues lógicamente el producto vectorial de f con respecto de s, o sea, el producto vectorial de f del t de f en s, t de f en t, estas parciales, es el vector normal con respecto a f. Y por otro lado tenemos esto de aquí, que es la parcial de phi en u, producto vectorial, la parcial de phi con respecto de b, que es el vector normal de phi, o sobre la superficie definida por phi para un punto definido, ¿no? Y esto de aquí lo podemos transformar al jacobiano de f, ¿sí? Entonces,
nada más hay que hacer los cálculos y de ahí redefinimos todo. La norma de f, ¿sí? El vector normal f es equivalente al jacobiano en g, que más bien sería aquí es f, aquí yo puse f, aquí sería g. El jacobiano en g multiplicado por la norma del conjunto de la función phi. Y eso a donde nos lleva es a observar que podemos replantear la integral para calcular el área, ¿sí? Para calcular el área de S, que sería esta la integral, de esta forma. Esa es la idea de todo esto. Bueno, si no hay más preguntas, pues podemos terminar aquí la sesión del día de hoy. Si no, pues podemos replantearlo de otra forma. ¿Alguna duda, jóvenes? Perfecto. Bueno, jóvenes, pues nos vemos el día de mañana. Espero que estén muy bien de aquí a mañana y disfruten la tarde. Cuídense, hasta pronto. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's